Fuerza Presidente. El domingo por la noche, el presidente de México anunció que padecía COVID-19. Durante las horas siguientes al mensaje que publicó el mandatario, las redes sociales explotaron con recados de aliento, ánimo, fuerza y buenos deseos hacia su persona, generándose en Twitter una tendencia mundial con el hashtag Fuerza Presidente. Lo más sorprendente de la respuesta multitudinaria fue que provino de todas partes de Latinoamérica y Estados Unidos, y no solo de parte de los mexicanos, sino de mucha gente de otras nacionalidades. Pero además, estos buenos deseos no solamente llegaron de los países cuyos gobiernos son simpatizantes de las políticas que aplica hoy el gobierno de México. Así vimos mensajes de brasileños, colombianos, ecuatorianos, guatemaltecos, salvadoreños y chilenos, además de los que mandaban de Argentina, Bolivia o Venezuela. Y lo relevante de esto es que esos mensajes no provenían de políticos o jefes de Estado, que sí los hubo y bastantes, sino de gente común, mandándole apoyo moral al presidente y a México. Nos dimos cuenta de que los ideales que representa el presidente López Obrador rebasan por mucho la imagen local que nosotros tenemos de ellos y que ha trascendido nuestras fronteras en el nivel popular, en el de la gente común y corriente de toda Latinoamérica, sin dejar de contar a muchos de los paisanos que viven en los Estados Unidos. En las manifestaciones de aliento era evidente la emoción y el apoyo, desde las cuentas de redes sociales de ciudadanos multinacionales que perciben una señal de esperanza en el proyecto de transformación mexicano, con una orientación nacionalista popular. Un proyecto que está distante del concepto globalista y monetarista, que pretende fusionarnos a todos en una sociedad parejita, sin identidades culturales propias y sin las características que nos distinguen, para poder manipularnos y destruirnos con facilidad. Un proyecto que busca defender la soberanía, exaltar la cultura, reconocer la identidad profunda de cada una de las naciones, procurando al mismo tiempo sus autosuficiencias energéticas y alimentarias, en un concepto de respeto a las diferencias y celebración de las similitudes. Como dice la frase, juntos pero no revueltos, o juntos pero no licuados. Esta manifestación de tanta gente y de tantos países ubicó a la oposición mexicana y a sus medios desinformativos en la exacta dimensión pequeña e irrelevante que tienen, sin importar la cantidad de mensajes llenos de odio y de estupideces que se esmeraron en publicar al día siguiente de la noticia. Sus mentiras, especulaciones y berrinches ni siquiera son importantes en el ámbito local, donde quedó claro que ya no tienen ninguna influencia. Se están convirtiendo en el hazmerreír de la ciudadanía informada, y a estas alturas lo único que pueden recibir a cambio son burlas y desinterés. Entre sus representantes en la política, que prefieren negociar la compra de vacunas con coyotes, o sus representantes en los negocios, que sacan su dinero a paraísos fiscales para no pagar impuestos, para ahora pedir la ayuda del gobierno después de que les congelaron sus cuentas, ¿qué relevancia podrían tener los que opinan en su nombre como manifestaciones dignas de esos niveles de funcionalidad cognitiva existente? La agenda política en México hoy la marca el gobierno con sus acciones y con sus esfuerzos de comunicación, y no la pequeña horda de disfuncionales que pretenden ignorar una realidad que los aplasta. Como dice el escritor estadounidense de suspenso Stephen King, el ciego de nacimiento no sabe que es ciego hasta que se lo dicen. Aún entonces tiene solo una idea muy vaga de lo que significa la ceguera. Por otro lado, Sheinbaum defiende al presidente.
Es mezquino y terrible que utilicen al COVID de AMLO con fines políticos. Tras darse a conocer el contagio de COVID-19 del presidente Andrés Manuel López Obrador, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, habló sobre la pésima actuación de la oposición, quien utilizó la enfermedad del mandatario mexicano, unos para burlarse y otros más para culparlo por haberse contagiado, por lo que manifestó durante su conferencia de prensa que le parece mezquino y terrible que existan personas que utilicen el contagio de COVID-19 del presidente con fines políticos, tal como ha ocurrido recientemente en redes sociales. En videoconferencia de prensa, Sheinbaum mencionó que pese a que no son afines políticos, los expresidentes Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón tuvieron una actitud distinta. Me parece terrible, pues, que una persona sea capaz de deshumanizarse tanto para poder utilizar la enfermedad de una persona, cualquiera que ésta sea, y en particular del presidente de la República, comentó. La jefa capitalina dijo que no ha tenido contacto con el jefe del Ejecutivo, pero sí con su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller, quien le comunicó que salió negativa al virus en una prueba PCR. Desde aquí, le mandamos un fuerte abrazo con mucha fuerza y cariño al presidente de la República, afirmó. Informó Mr. Politicón. Nos vemos el próximo video. Marco. Ok, y ya para finalizar, doctora, ¿ya se tienen cifras de cuántas vacunas adquiriría la Ciudad de México para combatir el COVID-19? Sí, estamos trabajando con el Gobierno de México en el Programa Nacional de Vacunación contra COVID-19. Como ustedes saben, hay un esfuerzo muy importante que encabeza el propio presidente para la adquisición de las vacunas. El tema central hoy no es qué tanto se puede adquirir, sino la disponibilidad de las vacunas. Probablemente haya una producción masiva ya hacia abril, mayo de este año, pero por lo pronto pues la distribución en todo el mundo, no solo en nuestro país, pues está limitada y eso es el tema central. Entonces está haciendo un esfuerzo muy importante el Gobierno de México con la vacuna Pfizer que ya conocemos, la vacuna CanSino, la vacuna Sputnik, que lo ha estado anunciando el propio subsecretario López-Gatell y en sus mañaneras el presidente. Por cierto, le enviamos un cariñoso abrazo, saludo al presidente de la República, que sabemos que va a estar bien. Y también está la AstraZeneca, que tiene su distribución más masiva en nuestro país, ya hablando de millones de vacunas, hacia abril de este año. Entonces estamos trabajando con el Gobierno de México y buscando también otras opciones, pues sobre todo para la llegada pronta de la vacuna a la ciudad. ¿Ya se tiene un presupuesto de cuánto invertiría la ciudad en la compra de estas vacunas? El tema central es, como repito, está garantizado por parte del Gobierno de México el recurso. El tema central es poder tener las vacunas pues, para el mes de febrero o marzo. Y en eso está trabajando el Gobierno de México desde hace tiempo para particularmente la vacuna CanSino, la Sputnik y algunas otras vacunas. Y nosotros por nuestra parte estamos viendo si hay algunas otras opciones. Pero hasta que no sepamos la disponibilidad de estas vacunas, pues no podríamos informarlo. Ok, muchas gracias y buen día a todos. Muy bien. Por otro lado, que hablaba precisamente de la situación del presidente, si tiene alguna opinión respecto a los ataques, críticas y todo esto que se ha dado en torno a la enfermedad que tiene que adquirir el presidente, ¿cómo se aprovecha el tema político para esto? Si tiene alguna opinión al respecto del debate en redes sociales. Pues me parece mezquino, la verdad. Es decir, utilizar el tema de la enfermedad de nuestro presidente para una crítica electoral me parece terrible, pues, que una persona sea capaz de deshumanizarse tanto para poder utilizar la enfermedad de una persona, cualquiera que ésta sea, y en particular el presidente de la República. Pues me parece de mucha mezquindad. Hubo muchas gentes de oposición, hasta Calderón, Peña, etcétera, que pueden no estar de acuerdo con el presidente, pero que su actitud es distinta y es, pues, siempre deseamos el bien a una persona. Y en cambio hubo muchas otras, pues, de una enorme mezquindad que me parece que no cabe eso en nuestro país, no estoy de acuerdo. Ya, ¿usted no ha hablado con el presidente del anuncio a este momento? No, tuve oportunidad de tener comunicación por mensaje con su esposa, me dijo que está bien, también su esposa, que ella salió negativa, creo que ya lo anunció, que se encuentra bien y que está pues con el apoyo médico que debe tener cualquier persona, pero en particular obviamente el presidente de la República. Entonces, pues desde aquí le mandamos un fuerte abrazo, mucha fuerza y cariño al presidente de la República. Última pregunta, Sara Pantoja, de Proceso. ¿Qué tal, doctora Sheinbaum? Buenas tardes, secretarios, buenas tardes. Preguntarle, doctora, primero, acudió en la mañana, como todos los lunes, al gabinete de seguridad en Palacio Nacional. Preguntarle cómo estuvo la reunión, con la ausencia del presidente, quién la encabezó y qué temas se tratan. Sí, normalmente esta reunión de seguridad, quien lleva la coordinación es el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana. En su momento, pues era el licenciado Durazo, hoy es la licenciada Rosicela Rodríguez, y fue una reunión en donde se trataron los temas
que normalmente se tratan con los distintos informes que se presentan los días lunes en esta reunión. Y obviamente pues la Secretaría de Gobernación, que en este momento pues, representaba al presidente. ¿Hubo algún cambio en la dinámica a diferencia cuando participa el presidente López Obrador? Son reuniones muy formales, muy con cierto protocolo, digamos. Y claro, pues obviamente pues, extrañamos al presidente hoy, ¿verdad? Pero sabemos que está bien y que se va a reponer. ¿Alguna llamada de él, videollamada o algo así para participar? No, pero tenía, digo, no tengo la certeza, pero se ve que había hablado con la Secretaría de Seguridad Pública y con la Secretaría de Gobernación, que tenían pues indicaciones muy claras de cómo conducir la reunión y pues después la conferencia temprano de la Secretaría de Gobernación. Gracias. El gobierno de la Cuarta Transformación garantizará que todas y todos recibamos la vacuna contra el COVID-19 y en Morena pondremos la mitad de nuestro presupuesto para la compra de vacunas y que éstas lleguen a cada rincón del país, parejo, sin distinción social, sin influyentismo y sin corrupción, porque la salud es un derecho, no un privilegio. Morena, la esperanza de México. La vacuna contra el COVID-19 ya está llegando a México y con ella la esperanza de un mejor futuro se levanta. Sin embargo, debes recordar que aún hay riesgo de contagio y debemos seguir cuidándonos. Quédate en casa. Si tienes que salir, usa cubrebocas. Mantén sana distancia. Lava tus manos constantemente y usa gel antibacterial. Si tienes síntomas, acude al centro de salud más cercano. Si te cuidas, cuidas a México. Morena. En un país devastado por el tumor de la corrupción, Morena busca ponerle un alto al despilfarro. Donaremos la mitad de nuestras prerrogativas asignadas al año 2021 que corresponden a nuestro partido. Y esto con un propósito: abonar recursos y apoyo al Plan Nacional de Vacunación. Mientras otros partidos han intentado callarnos con el miedo a que el juicio ciudadano los señale y les exija hacer lo mismo, nosotras y nosotros, en Morena, nos ponemos hombro a hombro con el pueblo. Porque si aprendimos algo del pasado de privilegios y malversaciones, es que los partidos políticos no deben recibir semejantes cantidades de dinero. Invitamos desde el espíritu democrático y el amor a México al resto de los partidos a donar al menos la mitad de sus prerrogativas. Sin fines electorales, sin intereses partidistas, nuestro apoyo se verá reflejado en más vacunas, más contención al virus, más esperanza para México. ¿Sabes quién está detrás del movimiento conservador Sí por México y la perversa alianza electoral Va por México? Nada menos que Claudio X González, empresario que financió en 2006 la campaña de guerra sucia contra Andrés Manuel, donde invirtieron miles de millones de pesos mintiendo que era un peligro para México, para después robarse la elección. En 2012, orquestaron una nueva guerra sucia y compraron la presidencia. Y en 2018, hicieron todo para impedir el cambio que México necesitaba. Él ha sido un gran beneficiario de contratos millonarios en los gobiernos corruptos neoliberales y desde hace años pretenden comprar la vida pública con el poder económico. Este 2021 nuevamente hará todo para detener la Cuarta Transformación. Él es el verdadero jefe de la tóxica alianza electoral del PRIAN, a quienes somete y manipula a su voluntad. Ellos son el movimiento que dice sí a la corrupción, sí a la impunidad, sí a la pobreza. En los gobiernos de Morena, nos ocupamos de quien más lo necesita, entregando los apoyos directo a la gente y combatiendo la corrupción. Extirpemos al PRIAN. Morena es la esperanza de México. Para 1988, México ya había vivido una larga tradición de corrupción, abuso de poder y fraudes electorales. Pero ese mismo año, el PRI y sus aliados mancharon para siempre la historia de la democracia en nuestro país. Este hecho dio comienzo al noviazgo entre el PRI y el PAN. A que hubieron irregularidades, por supuesto, se señalaron. Avalados por el PAN y el resto de la mafia del poder, hicieron todo para anular el evidente triunfo de Cuauhtémoc Cárdenas y traicionaron la voluntad del pueblo de México. La bancada panista acepta que se destruyan estos míticos documentos
¿Y qué es? ¡Cállense! Ordenado por el presidente priista Miguel de la Madrid y orquestado por Salinas y sus amigos millonarios. Mi abuelita todavía está votando. Mi abuelita, mi papá, bueno, todos están votando y ya murieron. Así empezaron más de 30 años de neoliberalismo y abusos en contra de la gente. El PRIAN dejó claro que estaban dispuestos a hacer lo que sea para instaurar un régimen autoritario para el beneficio de unos cuantos. Este fue el inicio del oscuro periodo neoliberal que le abrió paso a la corrupción, a la privatización de empresas nacionales y a la que le siguió una devastadora devaluación que lastimó profundamente al pueblo de México. Estos políticos corruptos se vuelven a unir ahora en una tóxica alianza electoral que busca detener el cambio verdadero que comenzó en 2018. En Morena, defenderemos la democracia de la mano de la gente. Extirpemos al PRIAN de México. Morena. La Cuarta Transformación está poniendo fin a los excesos del pasado, cuando antes se había gobernado con verdadera austeridad, priorizando a quienes más lo necesitan. Cuando un presidente había renunciado a los pinos, al avión y al Estado Mayor Presidencial. Cuando se había declarado a la corrupción como el peor enemigo de México. En Morena no hay espacio para lujos y derroche. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Morena, la esperanza de México. Durante décadas, México sufrió una grave enfermedad, un tumor maligno llamado PRIAN, que saqueaba al país. Se alternaba el poder y fingían competir entre ellos. Hoy finalmente se quitan la máscara y se unen en una perversa alianza electoral. A ellos los une la corrupción, la ambición y el miedo de seguir perdiendo el poder. No permitas que se salgan con la suya. Extirpemos el tumor de México. Morena. Si te gustó, dale like, compártelo, suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones de nuestro canal.